Listo, muchachos, comienza la grabación del día 13 de abril. Entonces, inicialmente pues habemos 19 personas conectadas. Faltan por llegar creo que 3 personas más. Entonces, bueno, el tema de hoy, como les había pues mencionado aquí por el chat, es acerca de todo lo que tiene que ver con arreglos unidimensionales y bidimensionales. En la clase pasada pues estuvimos viendo este tema de las funciones en programación y pues para que fue pues un tema bastante llamativo y necesario, porque a nivel de programación les explicaba que las funciones son muy utilizadas porque permite que nosotros tengamos rutinas de códigos que pueden ser parametrizables, que puedan ser invocadas desde cualquier archivo o parte del programa, que algunas funciones ¿A lo retornaban que usted valores. se vaya a ir o a lo que sí? Así me levanto. ¿Eso no está de noche, Pedía? De noche. Fabián, apague el micrófono. Eso que me haga el favor y lo traiga, bueno. Gracias, muchachos. Entonces, como le iba diciendo, pues habían funciones que retornaban valores, otras que no retornaban valores, a las líneas de código que pues invocaban a esa función. Tablero. Y pues el día de hoy pues vamos a ver un poco más de esto. Estábamos viendo algunas nociones ya de arreglos o arrays, que es el término pues utilizado en inglés. Pero pues el día de hoy vamos a avanzar un poquito más en esta parte. Entonces, tenemos acá, perdón, abierto el programa Sublime. La idea es que ustedes también tengan abierto allá su programa SAN o WAM, y que tengan disponible pues las herramientas para que vayan ejecutando los ejercicios. Entonces, aquí teníamos este arreglos 1 en la clase pasada, ya lo habíamos ejecutado. Y teníamos pues aquí un ejemplo de una array en la memoria que contenía valores de tipos enteros o numéricos, números que iban de 10 hasta 50. Decíamos que es una array unidimensional porque va en un solo sentido, en una sola dirección. Y estos datos es un bloque de la memoria RAM que está guardado en la variable pesos arreglo, ¿no? Que para recorrer el arreglo e imprimir los valores que contiene, pues necesitamos una variable de tipo contador, la cual iba a ser inicializada desde 0. Aquí pues colocábamos un título, colocábamos este título para que pues se entendiera lo que es el programa, ¿no? Un bucle while, ciclo repetitivo, que itera desde i igual a 0 hasta i igual a 4, porque la condición es que i sea menor que 5, esto va a iterar 5 veces, y pues, imprimió los resultados. El archivo se llama arreglos1.php, y pues si lo probamos allí en el navegador, abrimos una pestaña, abrimos localhost, y veíamos que pues teníamos aquí fundamentos, la carpeta que está allá, la carpeta raíz del servidor Apache y el archivo arreglos1.php. Y nos mostraba esta información: contenido del arreglo y el valor de cada una de las posiciones, 10, 20, 30, 50. Aquí, bueno, creo que no actualizaba acá esto. Ahora sí. Y ahí tenemos pues el resultado.
del arreglo, ¿cierto? Listo. Como pueden ver aquí, pues he agregado un carácter de tabulación, backslash t. Es como una tabulación de 3 espacios, ¿no? Él mete como 3 espacios aquí intermedios. Este espaciecillo que ustedes ven acá es el backslash t, que es un carácter especial que tiene PHP para hacer ese espaciado, ¿no? Bueno, entonces aquí nos lo imprime a través de un while, ¿sí? Y esta pues es otra manera de acceder al contenido del arreglo, porque la vez pasada pues les estaba enseñando con un for each cómo era el funcionamiento. Entonces el for each pues utilizaba otra forma de manejar el arreglo. Sin embargo, aquí estamos viendo que para acceder al arreglo nosotros utilizamos las llaves, estas llaves que tenemos aquí o corchetes, y adentro pues tendrá que ir la variable que se incrementa, que va a servir de contador, ¿cierto? Esa es la variable que controla el bucle, cada una de las vueltas que él hace, y va a variar desde 0 hasta 4, ¿cierto? Si contamos de 0 a 4 habrán 5 iteraciones, y pues la posición arreglo 0, pues si aquí nosotros hacemos una prueba de escritorio, colocamos el comentario de varias líneas. Aquí nosotros hacemos nuestra prueba de escritorio y empezamos a mirar las iteraciones o los ciclos que hace. Entonces ciclos, o vuelta, pongámosle el valor de la variable i, el valor de la variable peso sí, en la primera iteración, valor de la variable peso sí, y el contenido que accede a la variable. Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta tenemos que, en la vuelta 0, o en la iteración 0, o más bien, pongámosle 1, en la vuelta 1, en la primera vuelta, la variable peso sí toma un valor de 0, ¿cierto? Y cuando accede a la posición sub 0, entonces es como se referencia. Entonces, vamos a hacer como una especie de tabla. Entonces tenemos la variable pesos arreglo, y aquí pues va a tener la variable peso sí. O sea, cuando la variable, esa es la variable que cambia, entonces estaríamos hablando de la posición pesos arreglo 0, porque ahí vale 0. Entonces en ese momento la posición 0 tendrá un valor de 10, que es el que ustedes ven acá, que se imprime en la primera vuelta, el valor de 10, ¿sí? En la siguiente vuelta, y pasa a valer 1, ¿no? Porque acá hay una variable que incrementa con un operador, el operador de incremento. Peso sí más es lo mismo que decir peso sí igual a i más 1. Ustedes saben que el bucle necesita una variable que aumente, ya sea de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo del programa. Asimismo será el incremento. En la segunda vuelta, entonces, nuestra variable i va a tener un valor de 1, porque este peso sí más está incrementando la variable en cada vuelta. Aquí es el valor que toma la posición del arreglo.
Entonces, en la siguiente vuelta estará parado en la posición arreglo 1 del array, y en este caso, si está en la posición 1, tendrá un 20. Por eso es que aquí con hecho le digo que imprima la posición arreglo 1, que es un 20, ¿no? Que es el que ustedes ven acá. ¿Sí? Este valor de 20. Para la vuelta 3, porque recuerden que esto va a iterar hasta que esta condición se nos vuelva falsa, ¿no? Entonces cuando esté en 3, y va a valer 2, ¿sí? Porque estando en 1, le aumenta 1, quedan 2, y aquí tendríamos entonces la posición arreglo sub 2 del arreglo, que sería igual a esto que tiene acá. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2. Porque los arreglos en PHP arrancan desde el índice 0. ¿Sí? Entonces aquí tendría usted un 30, que es el valor que está imprimiendo aquí. ¿Listo? En la cuarta vuelta, el programa se devolvería para acá. Permítame que aquí tengo un programita. Está por ahí. Cuando está en la cuarta iteración, entonces sí que estaba en 2, se incrementa en 1, pasa a valer 3, y por ende aquí ya estaría parado entonces en la posición, en la cuarta casilla del arreglo, ¿no? Aquí tendría entonces, si saltó de aquí a esta posición, entonces tiene un 40. Buenaventura. Creo que se había desconectado. Bueno. Bueno, ahí estamos 10, 20, 30, 40. Y bueno, entonces aquí pues se dice que la variable y peso si tiene un valor de 3, se incrementa, pasaría a valer 4. Entonces el programa se devuelve y pasa a la quinta vuelta o al quinto ciclo. Ya la variable i quedó en valor de 4, y arreglo sub 4, la posición 4, estaría entonces con un valor de 50. Y ahí está. Listo. ¿Qué es? Pues los valores que ustedes pueden ver acá en el navegador. Esto que ya pues ya nos imprimió todo. Si usted quiere, pues lo puede, para mayor claridad, pues podemos agregarle algo más. Si usted quiere agregarle aquí, por ejemplo, una subcadena y concatenársela, por ejemplo, que diga vuelta o iteración. Entonces, iteración, por ejemplo, y le concatenamos la variable peso sí para que diga el nombre de la iteración, concatenado con una subcadena que contenga, por ejemplo, un signo igual, ¿sí? Y pues le podemos también, en vez de esta tabulación con backslash t, le voy a poner un saltico de línea para que se vea un poco diferente. Que no me lo imprima en una sola línea, sino que lo imprima en varias líneas. Actualizo y ahí lo pueden ver. Entonces en la iteración 0 se trae el valor de 10. En la iteración 1 se trae el 20, en la iteración 2 el 30, en la iteración 3 el 40, en la iteración 4 el 50. ¿Sí? Ahí está pues
Esa es la primera forma de manejar pues un arreglo, ¿no? Permítanme en un momento, chicos. Bueno, chicos, bueno, entonces vamos a hacer, eso es un arreglo unidimensional porque pues está en una sola dirección. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esta es una matriz bidimensional. Pues la matriz bidimensional ya es un poquito pues diferente porque ella organiza la información, los datos, filas y columnas, es decir, como si fueran en tablas. Entonces miren que yo tengo acá una matriz, o sea, cuando ya es un arreglo en dos dimensiones se le llama matriz. Entonces, los datos que están en la matriz son estos. Tenemos eh, un valor de 10, 20, 30. Acá tenemos un valor de 40, 50, 60, 70, 80, 90. Profe, buenas noches. Buenas noches, Brian. Profe, qué pena, le puedo pedir un favor. ¿Sí me podría dejar ver el arreglo uno un momento? Sí, señor, claro.
Bueno, listo. Me dice que lo deje ver el primer arreglo, ¿no? Sí, señor. ¿Tú dices este o el anterior que explicamos? El anterior, profe. Ah, bueno. Acá está, mira. Si quieres, Profe, una pregunta. Listo, profe, gracias. Profe, una pregunta, profe. En ese arreglo que acabo de mostrar, ¿no? Ahí donde está definiendo la parte del while, hay necesidad que ponga ese pesos sí, o solo con solo i no funcionaría el sistema. Ahí donde en la parte del while le está poniendo la condición de i. Con solo i no funciona el programa. Ah, qué pena. Creí que tenía el micrófono activo. Vuelvo y repito. Las variables en PHP siempre tienen que comenzar por el signo pesos, ¿ya? Porque si no, entonces el compilador va a generar un error. Eso es una regla que tiene pues, PHP, de que los nombres de variables, de las funciones, no, solo las variables deben de comenzar por ese signo. De lo contrario, nos va a generar un error sintáctico, ¿ya? Que es un error por una mala escritura pues de la variable como tal. Bueno, entonces estábamos mirando una matriz bidimensional. Decíamos que tenía estos valores. Hay una función en PHP que llamamos la función array y me permite dentro de la función array entonces crear. Estos son arreglos unidimensionales que van como en dirección del eje X, ¿sí? Entonces, en un solo sentido. Entonces, que es la primera fila de la tabla. Otra vez llama la función array para que inserte la segunda fila de la tabla. Y otra vez se llama la función array para que inserte la tercera fila. Entonces, este array es una tabla con 3 filas y 3 columnas. Es decir, una matriz de 3 por 3. Una matriz 3 por 3. ¿Sí? O sea, decimos filas, columnas, ¿ya? Filas y columnas. Así es como se guarda la información. Bueno, que pues hoy en día hay matrices que no son, digamos, bidimensionales. Hoy en día en programación hay matrices tridimensionales, matrices que tienen 4 dimensiones, 5 dimensiones. Por ejemplo, la empresa de Google, ellos para minería de datos y unas cosas que tienen ahí de estadística, en unas aplicaciones muy avanzadas, ellos utilizan algo que se llaman los cubos OLAP. Entonces en los cubos OLAP, pues ellos almacenan la información ya no en tablas, como les estoy mostrando aquí en Excel, en forma de tabla, ya no la almacenan así, sino en cubos. ¿Sí? Permítame, yo busco a ver si encuentro algo por acá en Google de eso. Es cubos OLAP, a ver si encontramos imágenes. Bueno, esto es una nueva forma que se inventó esa empresa para guardar en 3 dimensiones la información. Entonces, en cada dimensión, digamos, hay información, digamos, en esto puede haber información de meses, en esta cara del
del cubo ellos pueden guardar información de años, en la otra información bueno, de meses, ¿sí? Y así. Entonces ellos, cada cara del cubo almacena, perdón, un tipo de información diferente, ¿sí? Pero eso pues son ya formas más avanzadas de almacenar información. Digamos, aquí pueden guardar, en esta cara pueden guardar teléfonos, en otra pueden guardar, digamos, información de ventas, en otra información, bueno. Eso es algo más avanzado, pero pues lógico que manejar una matriz tridimensional pues es algo que tiene una complejidad un poco mayor, ¿no? Pero pues eso les cuento que lo están manejando mucho en Google, ¿no? Entonces, bueno, muchachos. Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Eso hay un tema de ahora que se llama Teradata, Big Data. Yo no sé si están viendo ya la minería de datos, pues yo sé que la tienen que ver. Pero pues bueno, nosotros estamos empezando aquí con los arreglos unidimensionales, los bidimensionales, y ya después ustedes ya profundizarán si quieren aprender a manejar arreglos con más dimensiones y todo eso. En cierta forma, pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos las columnas. Esto sería columna 1, columna 2, columna 3, y esta sería fila 1, fila 2, fila 3, ¿cierto? Pero pues les cuento que para poder gestionar las filas y columnas, pues deben de haber unas variables que se llaman índices, ¿sí? Voy a correr un poquito esto. Bueno, esto sería el índice 0, la posición 0, la fila 0. Bueno, creo que me lo coloca no me lo deja colocar, vamos a ver si me lo deja colocar así, 0, esta sería la posición 1, y esta sería la fila 2 de la matriz. Bueno, también le llaman vectores, ¿no? Esta sería, bueno, y esta va a ser administrada por una variable, digamos que lo que son las filas van a ser administradas por la variable peso sí, por la variable peso sí, y lo que son las columnas, entonces también va a tener la posición 0, la columna 0, la columna 1, y para este caso también la columna 2. ¿Sí? Entonces, pues así sería esto. Así estaría manejado, pero lo que pasa es que las columnas ya las manejaría otra variable, otro contador, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la variable pesos J, o el nombre que se quiera darle a las variables. Entonces J va a manejar todo lo que son las columnas, y va a manejar todo lo que son las filas, ¿sí? Para poder recorrer la matriz. Entonces, aquí tenemos la explicación, ¿no? Bueno, esta sería pues nuestra tablita. Con la información. En este caso, pues, la variable se llama, en el programa,
pesos matriz, pero igual ustedes le hubieran podido colocar el nombre que quisieran, ¿ya? Bueno, entonces filas y columnas. Yo puedo hacer aquí una representación de las posiciones, cómo las maneja el programa. Entonces, esta sería la posición, fila 0, columna 0. ¿Sí? Bueno, aquí es chistoso porque no me deja colocar, tiene como una fórmula. Fila 0, columna 0. Bueno, no me está dejando colocar. A ver, no sé si es el formato de la celda. A ver. General número, moneda. Texto. Vamos a ponerlo como texto. Y vamos a copiarle el formato a todo esto. A ver si nos deja ahora sí. Entonces, fila 0, columna 0. Ahora sí. Esto sería fila 0, columna 1. Esta posición sería fila 0, columna 2. ¿Listo? Y aquí abajo, entonces ya comenzamos con la fila 1. Fila 1, columna 0. Esta sería fila 1, columna 1. Esta sería fila 1, columna 2. Así es como el programa empieza a recorrer la matriz. Entonces, aquí sería fila 2, columna 0. Esta es fila 2, columna 1. Y esta es fila 2, columna 2. Entonces, 0, 0, 0, 1, 0, 2. 1, 1, 1, 2. Perdón, 1, 0, 1, 1. Posición 1, 2. Fila 2, 0, 2,1 y 2,2. ¿Listo? Entonces las filas las va a manejar la variable peso sí, las columnas las va a manejar la variable peso j. Entonces, volvamos al programa. Entonces este programa pero este título hay que cambiarlo acá porque esto es de la matriz 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. Esto lo cambiamos por saltos de línea. Y bueno, entonces aquí tenemos, lo vamos a manejar con dos for, un for externo y un for interno. Ven que el for más interno se encuentra anidado, ¿sí? Y aquí se encuentra anidado. Es un for dentro de otro for. Eso se puede, ¿no? Entonces el primer for, les he puesto acá un comentario, ¿no? Que recorre las filas. Y el segundo for, que es el que tiene la variable peso j, va a recorrer las columnas. Entonces, aquí le vamos a colocar que haga pues el aquí que podemos colocarlo tabulado, que aquí coloque una tabulación con este símbolo que es el \t, ¿sí? Para que nos coloque tabulación a nivel de cada una de las posiciones de la fila. Y bueno, entonces aquí le podemos colocar que imprima un salto de línea. Una vez haya terminado de imprimir la fila, que imprime un salto de línea. Entonces
colocamos aquí un BR, una vez terminada la iteración del for interno, que nos haga un salto de línea para que se vea como si fuera en una tabla. Y si quiero que pues esto se vea más centrado, voy a ponerle un center. Vamos a ponerle aquí un centrado. Hemos hecho y aquí un center. Y ya nos tendrá que mostrar todo centrado. Vamos a ejecutar matriz PHP a ver cómo se ve. Y después le vamos a hacer la prueba de escritorio paso a paso para que ustedes lo vayan bien. Entonces, matriz.php. Ahí está. Contenido de la matriz 3×3. Ahí está, pues ya con las tabulaciones. Los números de 10 hasta 90, ¿no? Pues si quiero a esto ponerle un resaltado, por ejemplo, que quede como un título H1, nivel 1. Lo puedo hacer acá. Cierro el H1, una etiqueta HTML. Guardo, actualizo. Y me lo muestra acá. Perfecto. Bueno. Vamos a hacerle la prueba de escritorio para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, el for, pues, primero pues declaramos la variable de la matriz acá con los datos. Acá en el for, la variable peso sí, pues va a arrancar con 0. Voy a poner un enter acá. En la primera vuelta, la variable peso sí va a tener un valor de 0, que pues es lo que le decimos acá. La condición es que ¿hasta dónde tiene que iterar? Hasta 2, ¿no? Porque acuérdense que ¿cuántas columnas tiene? Tiene máximo 3 columnas, pero como arranca desde 0, entonces tendría que ir a la 0, 1, y el último valor sería el índice 2, o sea, se movería de 0 a 2, porque pues la matriz tiene 3 columnas, por eso le decimos menor o igual a 2, para recorrer las filas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a columnas, pero en cuanto a filas, tiene una fila, 2 filas y tiene 3 filas. Entonces, va de la fila 0, pasa por la fila 1 y llega a la fila 2. Por eso la variable i controla las filas, la que va de la posición 0 hasta la posición 2. O le hubiéramos podido decir que fuera menor que 3. En lugar de colocarle menor o igual a 2, haberle dicho menor que 3. Y también tendría que funcionar. ¿Sí? Pero lo vamos a dejar hasta 2. Vamos a darlo así. Bueno. Y acuérdense que cada expresión va separada por punto y coma. O sea, esta es la inicialización, la segunda parte es la condición de iteración, y la tercera es el incremento. Aquí le pusimos que la variable i tiene que incrementarse de 1 en 1, porque tiene que pasar de 0 a 1 hasta llegar a 2. Lo hubiéramos podido colocar así como está, peso sí más, es igual a decir peso sí igual a peso sí más 1. O sea, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que esto es abreviado y pues el lenguaje nos permite hacer eso. Es muy flexible en cuanto a sintaxis. Y pues lo hubiéramos podido colocar así, ¿ya? Peso sí igual a peso sí más 1, o lo hubiéramos podido colocar así, peso sí más igual 1,
también no lo acepta así, porque eso equivale a pesos y igual a pesos y más 1. Pero, pues para agilizar más, lo vamos a dejar como más, ¿sí? Y al final de la iteración, entonces él va a incrementar la variable i. Lo hubiéramos podido colocar también más, porque también se puede colocar antes, ¿sí? Entonces, cuando usted lo coloca antes, es lo primero que hace es el incremento, ¿sí? Y después sí ejecuta el código. Pero si lo colocamos después, Profe, qué lo hace pena. al final. Sí, señor. Profe, ¿no estaría mejor un post incremento? Así como está Sí, claro. ubicado. Así como está Sí, ubicado. claro. Sí, claro. Yo te lo dejé como estaba ahí. Ahí está ya como estaba antes, sino que eso depende de que usted qué necesite. Si usted quiere hacer el incremento antes o después. Si lo necesita antes, lo pone los operadores más antes. Pero si lo necesita el posincremento después de finalizar la vuelta, pues lo pone después. ¿Listo? Depende, eso depende y de la naturaleza del programa que estés diseñando. Ahí mismo, él mismo te va a decir cómo es que debe ser la lógica que debes de emplear, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso ya tenemos declarada la estructura for para recorrer las filas. Luego necesitamos el for interno para recorrer las columnas, porque necesitamos irnos moviendo por las posiciones de la tabla. Entonces se necesitan los dos índices, ¿ya? Entonces J va a arrancar, peso J va a arrancar de 0. La condición de J va a iterar dependiendo de las columnas que tenga la tabla. Esta es la tabla también tiene 1, 2 y 3 columnas, o sea que si arranca desde 0, tendría que llegar hasta 2. Entonces le ponemos peso J menor o igual a 2. Lo podemos poner menor que 2, menor o igual a 2 o menor que 3 y es lo mismo. Porque si lo pongo menor que 3 llegaría hasta 2 nomás. Si le digo menor o igual a 2, entonces va a llegar hasta cuando sea igual a 2. Y la condición de incremento, entonces, eso es J más, ¿cierto? Y listo. Que ya dentro de este for, nosotros vamos a imprimir el contenido del elemento. Entonces, acá, pues, ¿cómo referenciamos cada posición de la matriz? Entonces, cada posición de la matriz se referencia de esta manera. Pesos matriz, que es la variable del arreglo, el primer índice que maneja la columna, y las llaves de los corchetes del segundo índice perdón, los primeros corchetes manejan las filas, lo controla el contador peso sí, o la variable peso sí, y el segundo corchete, el segundo corchete maneja lo que es la columna, la variable peso J. Porque recuerden que estamos manejando las posiciones son 0,0, 0,1, 0,2 para acceder a cada una de las posiciones, ¿sí? Necesitamos que sea I, J, ¿no? Posiciones I, J. I, J, pesos I, J. Así se manejaría, ¿sí? De esta manera. Bueno, listo. Entonces, permítanme, yo voy marcando aquí, puede ser con este lápiz, ¿será? Entonces estamos aquí en esta parte. Estamos mirando qué color tengo en este momento. Es con color amarillo. Entonces, él tendrá que imprimir la posición 0, 0.
Porque recuerden que ahí arranca en 0 y J arranca en 0, entonces matriz sub 0, 0, tendrá que imprimir lo que hay en esa posición y luego poner una tabulación para que separe un dato del otro. Entonces, arrancamos con ese. Arrancamos con este valor de 10. ¿Listo? Que pues en la primera iteración del for interno, pues tendrá que mostrarlo en pantalla, que es lo que nosotros vemos aquí. Perdón. Es este valor que estamos viendo aquí. Este primer valor que están viendo ahí. ¿Sí? Ahora, entonces, tengan en cuenta una cosa, que digamos, este for interno se ejecuta completamente, ¿no? Mientras que el de afuera, él va iterando de una forma más lenta. ¿Sí? Mientras el de afuera hace una iteración, el que está adentro se tiene que ejecutar por completo. Porque el que está adentro es el que va a imprimir todo lo que está en cada una de las filas. Entonces el de afuera va, que es el que maneja las filas, se va moviendo más lento que el interno. Para poder pasar el externo a la siguiente iteración, tiene que esperar que el for interno se ejecute por completo. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, bueno, en la siguiente iteración, bueno, aquí estamos en la primera vuelta, I vale 0, J vale 0, y él va a tomar el valor de 10, ¿cierto? Bueno, en la segunda iteración, la variable I va a quedar en el valor de 0, porque recuerden que el for interno no ha terminado de ejecutarse, ¿ya? Entonces, J sí se va a incrementar, porque acuérdense, en el for, este for interno se tiene que ejecutar por completo. ¿Y cuántas iteraciones va a ser? Pues va a ser 3 iteraciones, desde 0 hasta 2. Hasta que él no haga sus 3 iteraciones, no le va a dejar al for externo pasar a la siguiente iteración. ¿Listo? Entonces, por eso, pero sí se mantiene constante en 0 en la segunda iteración, pero J sí cambia a 1. Porque después de imprimir el 10, el incremento en J hace que la variable cambie al valor de 1. Entonces ya estaría en la posición 0, 0,1 de la matriz, que sería el valor de 20, ¿cierto? Y él lo que hace es imprimir lo que hay en la posición 0,1, fila 0, columna 1. Imprime lo que hay en la 0,1, que sería el número 20. Número 20. ¿Cierto? Lo imprime y le coloca un espacio, una tabulación, ¿sí? Que en el navegador es lo que ustedes ven acá como 20, ¿sí? Listo. Aún el for interno no ha terminado, ¿sí? Entonces, como no ha terminado, la variable, I se quedaría quietica. La tercera iteración se quedaría en 0, mientras que J tendrá que incrementarse nuevamente en 1 y pasa a valer 2J, y pues en la posición 0,2 que encontramos, en la posición 0,2 sería esta, encontramos un 30, entonces el programa aquí toma el 30 en la posición 0,2 y lo imprime, ¿sí? Que sería este valor que ustedes ven acá. Este valor sería el que tiene que imprimir. Entonces, lo que hace es imprimir el 30, que es lo que ustedes ven acá. ¿Ya? Listo. Ya imprimió la primera fila. ¿Sí?
y ven que el más rápido es el for interno, ¿ya? Listo. En la siguiente iteración, J, él va a pasar a la siguiente iteración del for interno, pero J está en 2, el for lo incrementa en 1, J pasa a valer 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 3, él viene y evalúa la condición. 3 no es ni menor a 2, ni es igual a 2, porque 3 es mayor que 2. Entonces, como no se cumple la condición, entonces termina, se rompe, el for interno deja de ejecutarse, y viene y nos imprime se sale, termina el for interno y encuentra después un salto de línea. Por eso es que ustedes aquí en el navegador ven que después de imprimir 30, pasa a la siguiente línea, ¿sí? Pasa a la siguiente línea, ¿sí? Eso es lo que pasa allí. Por el BR, ¿ya? Bueno, entonces ahora el programa pues tiene que devolverse. El programa se devuelve porque el for externo tiene que hacer su siguiente iteración. Bueno, entonces, una vez hecho este salto de línea, el programa tiene que devolverse hasta acá. Un momento. Una vez haya hecho su trabajo, hecha. Listo. Él se tendrá que devolver porque ya hizo el primer for, ¿cierto? Pero resulta ahora que la variable i en la siguiente iteración, acá, la variable i tiene que cambiar de valor. Aquí va a pasar a valer 1 porque estaba en 0 y resulta que este for le dice, bueno, tiene que aumentarse en 1. Entonces 0 más 1, 1 y aquí nos queda entonces el valor de 1. ¿Sí? O sea que ya hicimos todo esto, esto ya lo hizo, aquí ya pasamos por acá, ¿sí? Y listo. Entonces ahora la variable vale 1. La variable peso sí. Entonces, bueno. Vamos a borrar acá. Y tenemos ahora que... Profe, qué pena interrumpirlo, profe, una pregunta. Dígame. Profe, ¿cómo hago yo si yo quiero acceder a un solo valor de esa matriz en concreto? ¿Cómo indico la posición y cómo hago para que me imprima solo el valor de esa posición? Mira cómo está acá. Esto es un Por ejemplo, resaltador. si quiero la posición, qué sé yo, 0,3, ¿cómo me la imprime? Ah, pues pones directamente el 0 y el 3 acá. Matriz sub 0, 3. Ah, allí pongo las posiciones y omito las variables o hay que dejar las variables. Sí, omite las variables. Solo coloca el número directo. Aquí el 0 y aquí el 3. ¿Y él automáticamente se define ahí que lo primero es fila y lo segundo es columna? Sí, él ya sabe que es así. Ah, ok, profe. Gracias. Ok, bueno. Bueno, listo. Entonces, ya pasamos por aquí. Bueno, es que esto lo borra lo que hay ahí. No me gusta este resaltador mucho. Estábamos en que ya había hecho este ya lo hizo, este también. Y que vamos para esta posición de acá.
Bueno, entonces ya I vale 1, y entonces estamos en la posición 1,0. Pues aquí estaría en la posición 1,0, que sería esta. Entonces, bueno, él tendrá que imprimir lo que hay en la 1,0, que es el número 40. Entonces ya saltó a la siguiente fila. Viene aquí y me imprime. Voy a borrar acá porque es que... Entonces estamos acá en esta posición de 40. Acá, en esta posición de 40, que es lo que imprime. Bueno, resulta que J está en 0, ¿cierto? Pero, como ya imprimió el 40, entonces tiene que incrementar la variable J en 1, entonces la variable J va a pasar a 1. Entonces, la siguiente iteración, J, y queda en 1, constante, porque estamos parados aquí. Estamos en la segunda fila, que es la fila 1. Pero tiene que pasar ahora a la posición, J se va a cambiar de 0, va a cambiar a 1, porque acá está el incremento. Está en la posición 0, perdón, la posición 1,1, ¿cierto? Para imprimir el 50. Entonces, I vale 1, J vale 1, o sea, posición 1,1, y él me tiene que traer el 50. ¿Listo? Tiene que traernos el 50, ¿ya? Que, pues acá el hecho imprime lo que hay en la posición 1,1, el 50. O sea, este valor que vemos acá, este 50 lo imprime, este valor, ¿ya? Este valor de acá no lo imprime, el 50. ¿Listo? Ahora, está en la 1,1, está acá, pero ahora necesitamos en la siguiente iteración del for interno que salte a la columna 2. Entonces, listo. En la siguiente iteración, y va a permanecer constante, va a quedar en 1 porque estamos acá en la fila 1, pero J por el incremento va a pasar a valer 2. O sea que vamos a tomar el 60, vamos a tomar este valor. ¿Sí? Listo. Entonces, listo, ya está en la posición 1,2 y va y lo imprime y agrega una tabulación. Vamos para el navegador y acá vemos entonces que nos imprime el 60. ¿Sí? Listo. Ya el for, para la próxima iteración, J va a valer 3. Pero resulta que 3 no es menor a 2 y tampoco es igual a 2, no se cumple, por lo tanto, termina el for interno y pasa a la siguiente línea, encuentra un saltico de línea y por eso de aquí salta a esta posición, ¿sí? Aquí a esta posición. ¿Sí? Y bueno, entonces el for que afuera está esperando, ya llegó acá, entonces le dice, bueno, entonces por favor, devuélvase, porque tiene que hacer la otra iteración, tiene que saltar a la tercera fila. Entonces le dice, bueno, listo. Entonces pasa a la séptima iteración y ya él sabe que tiene que incrementar la variable I en 1, y estaba en 1 más 1 quedan 2, ¿sí? Y la variable J, pues en este caso estaría en 0, ¿sí? Como 2 es menor o igual a 2, entonces la condición se cumple, y entonces ejecuta el for interno nuevamente, pero ahora J vale 0, J está en 0, y listo. Entonces, 0 es menor que 2, entonces él entra y dice, bueno, entonces, como está en la posición, estamos en la posición 2,0, hágame un favor, imprime lo que hay en la posición 2,0.
Entonces él viene y busca la fila 0, 1, 2. La 2,0 es esta, donde está el 70. Y dice, bueno, ya tengo el 70. Entonces, bueno, ya tiene el 70, imprímalo y agréguele el tabulador. ¿Sí? Entonces, viene acá y nos imprime el 70. ¿Listo? Nos imprime este valor de 70. ¿Ya? Nos imprime este valor. Bueno, ahora en la siguiente iteración. Entonces, bueno, siguiente iteración. Y se va a quedar quietico, se va a quedar en 2. Pero resulta que J venía en 0. Y acá está el incremento, entonces pasa a valer 1. Y bueno, entonces él tendrá que tomar lo que hay en la posición 2,1, es decir, este 80, esa es la posición 2,1. ¿Sí? Él tendrá que tomar ese 80 y luego, entonces le dice, bueno, hagan el favor y lo imprime el 80. ¿Ya? Entonces aquí viene y imprime el número 80. ¿Ya? Y listo, entonces, siguiente paso es que pase a imprimir el último valor de la tabla, que es el 90. Entonces, para eso, pues, pasa a la siguiente iteración, a la 9ª iteración. Estamos aquí ubicados en esta posición. Entonces, estaríamos en la fila 2, columna 2, 2,2. Listo. Entonces, está en la 2,2. J vale 2. Entonces, pregunta, ¿2 es menor a 2? No. Pero 2 sí es igual a 2, entonces se cumple. Entonces les hagan un favor, tome lo que hay en la 2,2, o sea, tome ese 90 y por favor lo imprime. Entonces dice, bueno, listo. Entonces él viene y le imprime el 90. Sí, señor. Me confundo en esa fórmula, ¿será que me la puede explicar? ¿Cómo? ¿Me repite, por favor? No, es que no, me confundo en la fórmula. ¿Se confunde? Sí, señor. Ah, bueno, ya lo revisamos. Permítame en un momento, que es que me enviaron un mensaje.
Bueno, muchachos, dice que pues, la fórmula lo confunde un poco, ¿cierto? Es que, o sea, tú tienes que mirar, es esto, ¿no? ¿Cómo la va a recorrer? Pues, si miramos aquí, eh, a ver, voy a poner aquí, este valor corresponde, la variable de pesos matriz, está en la posición 0,0. Este valor está en la posición 0,01. ¿Sí? Esas variables van cambiando de valor a medida que pues se hacen los incrementos pesos I más y pesos J más. ¿Sí? Aquí también entonces ya cambiaría la variable de la fila a 1 y luego J volvería a valer 0. Entonces nos toca ejecutarlo muy despacio, muy paso a paso, hay que practicarlo, porque yo sé que esto tiene cierta complejidad, ¿no? Aquí Profe, está, cada casilla va almacenando un valor, ¿cierto? ¿cómo dices? Cada casilla va almacenando un valor. Sí, correcto. Cada casilla almacena un valor, cada casilla de la tabla, ¿ya? Esta es la posición 2, perdón, esta es la posición 2,0, esta es la posición 2,1, y ese 90 lo sacó de la posición 2,2. Profe, ¿qué hace referencia a esa posición? La posición 2,2, posición 2,1. Claro, porque aquí, ¿cómo empezó el programa a recorrer esto? El programa lo recorre, el primero arranca de aquí para allá, ¿no? O sea, hace esto, después él viene y va con la segunda fila, ¿sí? Y viene y encuentra la última fila. O sea, el barrido lo está haciendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Él empieza acá, pasa acá y termina acá, ¿no? Viene en esta forma el barrido. Por fila, pasa a la segunda fila y después a la tercera fila. Por eso el recorrido va. La 00, que es esta. La 01, que es esta. La 02, que es esta. Y después salta a la siguiente fila y vuelve y hace el barrido. ¿Ya? Esa es la manera como lo está recorriendo. ¿Ya? Ok, profe. Es cuestión de... Profe, en ese tipo de matriz que hay ahí, ¿yo puedo guardar espacios en memoria? Si yo quiero guardar espacios. Sí, si tú quieres dejar valores vacíos en esa casilla, lo puedes dejar. Y no me arroja error, ¿no? No le va a llevar error, porque si es un arreglo entero, él le va a guardar un 0 en esa casilla, no me va a guardar nada, lo va a dar vacío. Y no pasa nada. Ok, Y cuando profe. vaya a imprimir, pues mira, si yo digamos acá, cambio el arreglo y le quito este valor, voy a borrarle el 50, ¿sí? Vamos a ver cómo lo muestra. Le voy a dar un espacio en vacío. Acá, un espacio. Tú dices que en esa casilla le demos un espacio. Lo ejecutamos. Guardamos. Primero lo guardamos. Hemos quitado el 50. Actualizamos. Mira, ya no sale el 50. ¿Sí? Se nos borró el 50 de esa posición. Entonces aquí tocaría como colocarle otro espacio. Control S. Bueno, él lo muestra así, pero supongamos que yo le pongo barra o punto. Le quitamos el 50. Él lo va a quitar de esa posición, no pasa nada. ¿Sí?
pero vamos a darle el 50 que estaba ahí. Bueno, eso es una matriz en 2 dimensiones, bidimensional. A ver, aquí pues podemos hacer otros ejemplos. Pero pues bueno, ya son las 7:30 y pues ya vimos estos 2 ejercicios. Entonces ya saben que es un arreglo unidimensional y que es un bidimensional, que cuando es en 2 dimensiones, entonces se llama una matriz o vector, o un vector bidimensional, ¿sí? Entonces, pues con ese tema ya terminamos lo que es el tema de arreglos, pero bueno, en la otra clase de pronto les muestro otra forma de llenar un arreglo diferente a utilizar la función array, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? Yo sé que Por mi tiene... parte, no, profe. Sí, a mí me parece sencillo. Profe, una pregunta ahí curiosa. Sí, dígame, Elkin. Si yo quiero hacer ese arreglo, ¿lo puedo hacer con if, el save? ¿Sí se deja hacer? Bueno, ahí es diferente porque resulta que el if son condicionales y los if no iteran, ¿sí? Y para, digamos, si esta tabla fuera más grande, si esta no fuera una matriz de 3x3, si no fuera una matriz de 10x10, por ejemplo, pues necesitas el bucle, ya sea hacerlo con un for, o con un while, o con un do while, o con un for each, pero el if es solo para evaluar condiciones, ya no itera. O sea, él dice, si esta condición se cumple, haga esto. Si no se cumple, haga aquello. Pero si necesitas hacer 10, 20, 30 ciclos, ellos no iteran. Se ejecutan una sola vez y ya no funcionarían de esa manera. ¿Listo? Entonces, Ok. ya lo que tú me dices, bueno, tú me dices que si se puede meter de pronto, que en vez de este for interno, en vez de ese for Sí, En vez de ese for interno, que si puedo manejarlo con un condicional, que si vale 0, haga esto, que si, ¿cierto? Para no manejar el segundo índice. sí, señor. La verdad sí se puede, sí se puede, pero es más, Es pero sale más complicado. largo, más complicado. En cambio, usted sabe que el for interno le va a estar recorriendo las columnas. Y hasta que él se para en la primera fila y le dice, bueno, si está en la primera fila, listo. Ahora recórrase todas las columnas de la primera fila. ¿Sí? Si esto tuviera 10 columnas, pues el for interno haría 10 saltos entre las columnas. ¿Sí? Mientras que el de afuera solo haría una vuelta. Mientras este hace 10, el de afuera solo hace una. Cuando termine de hacer los 10 saltos de columna, entonces el de afuera dice, bueno, ahora sí puedo pasar a la segunda fila. Y entonces él salta a la segunda fila y se para en la primera posición. Y dice, bueno, ahora estoy en la segunda fila, ahora haga el barrido. Y el barrido tiene 10 saltos, 10 columnas, entonces recorra todas las columnas de la segunda fila. Entonces se hace un for anidado para que quede más fácil. Y sí se puede unir, pero le cuento que eso ya es como machete, ¿sí? Ya es como machetear el ejercicio porque nos pone más trabajo, nos pone a analizar más. En cambio, usted pone un for, el for externo le hace el barrido de las filas y el for interno le hace el barrido de las columnas. Y tener en cuenta que el for interno se tiene que ejecutar todo, ¿sí? Para que deje al for externo hacer la siguiente iteración, ¿sí? Entonces, acostúmbrese a manejarlo así, ese es mi consejo. ¿Listo? Y pues haga más ejercicios, haga más un array, por ejemplo, que tenga ya no una matriz de 3x3, en una matriz de 4x2, por ejemplo, 4 filas y 2 columnas.
y la llena con sus datos aquí y todo eso, y hace el recorrido de la matriz y todo. En YouTube hay más videos. Dígame, Elkin. Listo, profe, gracias. Sí, no se preocupen, tienen es que con mucho detenimiento, lo que sí es que les toca practicarlo. Cuando ustedes ya lo practiquen unas 2, 3 veces, ya se les va a mecanizar, pero tienen que hacerlo porque si no lo hacen, entonces sí se les olvida cómo es la lógica de funcionamiento, pero sí tienen que hacer, ojalá, unos 2, 3 ejercicios. Cogen este mismo ejercicio y lo modifican, le cambian o copian el archivo, lo replican y le cambian la cantidad de filas y columnas, le cambian aquí también al for si lo ponen de 4×2, entonces ya ahí va a ir hasta 4, hasta 5, hasta 4. Ponen menor a 4 y si tiene 2 columnas, 4 filas, 2 columnas, entonces aquí lo dejarían menor que 2, ¿sí? Y lo ponen a iterar, ¿listo? Y lo ponen a imprimir. Listo, chicos, si no hay más preguntas, entonces los dejo para que vayan a la otra clase que tienen ahorita. Listo, profe, feliz noche. Vale, Juan Que Sebastián. estén bien, gracias. Vale. Profe, ¿ya los videos de la clase pasada ya lo subió? ¿Cómo? Profe, el video de la clase pasada ya lo subió a la plataforma. Déjeme, yo reviso si está, porque creo que sí, pero déjeme, yo compruebo. Y bueno, creo que no sé si llegó también Mape. ¿Mape entró o no entró? Creo que no. Bueno, muchachos, yo les reviso tranquilo lo del video. Listo, profe, gracias, buenas noches. Vale, muchachos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchachos.